Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Como todos los viernes estamos con ustedes en el programa de Salvemos una Vida. Mi nombre es Jorge Barrera. Un gusto que nos escuchen y que nos vean también a través de Facebook, también a través de YouTube. Todos los programas anteriores, incluyendo este que estamos ahora en vivo, lo pueden accesar poniendo Salvemos una Vida Radio, Salvemos una Vida Radio, y tanto en Facebook como en YouTube pueden ver todos estos videos, y créanme que hay unos temas muy interesantes, y hoy es un tema sumamente interesante también para nosotros, para la comunidad, para toda la población, y ojalá y de veras puedan realmente captar el mensaje de este programa. El programa en sí, nuestro programa que ya lleva varios años en el radio y también antes del radio, pues es un programa de prevención al suicidio, como hemos dicho en varias ocasiones, y siempre decimos que todo tiene solución, solamente es cuestión de paciencia y esperar y trabajar, poner lo que uno está de su parte y lo demás solito se va acomodando. Bien, pues hoy tenemos una invitada que es de la casa. Gracias. A la licenciada Alejandra Llanes Rubio. Ella es coordinadora de Conciencia y Derechos Humanos y además es vocera de la red Pro Yucatán. Así Alejandra, es. bienvenida. Muchas gracias, don Jorge. Feliz de estar aquí en este programa. De verdad que me siento en casa. Así es, estás en tu casa. Y pues muy agradecida del espacio y sobre todo que es tan importante hablar de los derechos humanos, porque cuando los derechos humanos se garantizan y se respetan, pues es más fácil combatir problemas sociales que inciden en el incremento del suicidio, ¿no? Claro. Es decir, qué difícil es defender y proteger la vida cuando desde el mismo sistema de gobierno o desde las mismas políticas públicas, lejos de promover los derechos humanos, se limitan o se vulneran. Y creo que esa es la razón por la que hoy estoy aquí, ¿no? Porque pensé, bueno, vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de la Corte, vamos a hablar del Congreso de Yucatán, de cómo están siendo sometidos los diputados del PAN y del Verde para votar como indica la Suprema Corte. Y diríamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el suicidio? Bueno, ahorita es el aborto. Después, ¿qué otro tema? ¿Qué otro tema nos van a venir a imponer desde el centro? ¿No? Creo que en México, cuando dicen que estamos teniendo una época de regresiones, pues claro que estamos teniendo muchas regresiones, y una regresión a un gobierno centralista, lejos de ayudarnos a combatir el suicidio, nos complica la defensa de la vida en todos los etapas del desarrollo. Definitivamente. Y realmente nuestro programa, Alejandra, como tú sabes, que ya tenemos bastante tiempo de conocerte y de que de alguna forma también colaboras de alguna manera Estamos con el en la programa. misma trinchera. Estamos en la misma trinchera, ¿no? De salvar vidas, y de alguna forma nuestro programa pues más enfocado definitivamente a lo que es la prevención del suicidio, que ya sabes que aquí en Yucatán es uno de los estados con más altos de incidencia de suicidios, y eso pues quisiera uno que realmente ninguna vida humana se acabara por sí sola y de esta manera tan terrible, ¿no? Entonces tratamos de, hasta donde es nuestra posibilidad, hacerlo. Pero bueno, estabas comentando. Pues sí, fíjate que te platico la historia, A ¿no? ver. En el 2025 se despenalizó el aborto porque la Suprema Corte, en una sentencia, ordenó al Congreso hacerlo. En esta orden de la sentencia de la Corte Vieja, estamos hablando de los ministros viejos, de la antigua Corte, a Morena solo le alcanzaron los votos para modificar el Código Penal, porque el Código Penal es el 50% más uno de la votación, de los votos de los diputados. Tenemos 35 diputados locales, pues con los votos que ellos tienen junto con sus aliados, que son PT y el Verde, les alcanzó perfecto. Y bueno, sabemos que Movimiento Ciudadano también votó a favor, porque una de sus diputadas también promovió el aborto, fueron 2 iniciativas que se ingresaron en febrero del 2025. 2 iniciativas bastante mal hechas y bastante agresivas, porque lejos de obedecer esa sentencia de la Corte del 2025, le excedían, porque la Suprema Corte, que fue, si no mal no recuerdo, fue la ministra Ana Margarita Ríos Farjat,
que decía tienes que despenalizar en los parámetros de la acción de inconstitucionalidad 148 de Coahuila, que es hasta las 12 semanas por libre decisión. Pero aquí las dos diputaditas de Morena y la diputada de Movimiento Ciudadano metieron iniciativas para borrar el tipo penal y de esta manera permitir el aborto durante los 9 meses de gestación. O sea, en todo el... Sí, una carnicería humana. Los movimientos pro vida, no sabes cómo nos pusimos a trabajar febrero, marzo, abril, de que entraran en cordura, de que estaban diciendo que querían obedecer a la corte, le estaban excediendo. Mandamos más de 200 oficios, de 35 diputados, solo nos recibieron la bancada del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Que ahí sí yo reconozco a Larisa Costa, porque así como ella metió su iniciativa, que estaba un poco agresiva y bastante agresiva, y que después ella nos dijo, bueno, es que yo la metí así porque me dijeron que en la Comisión de Puntos Constitucionales le iban a corregir. Le dijimos, no, es que tú tienes que hacer las cosas delimitadas desde el principio, ¿no? O sea, yo no sé quién asesoró, pues la asesoraron muy mal. Pero al final nos escuchó y yo de verdad que se lo agradezco y le respeto por eso. Porque de la bancada oficial solo nos recibieron 5 diputados y tenían miedo de reunirse con nosotros porque les iban a jalar las orejas, ¿no? Entonces ya, se vota el 25 de abril de 2025, reforman el Código Penal, que sí les alcanzaron sus votos, pero no pudieron reformar la Constitución local como ordenaba la Suprema Corte, porque para modificar la Constitución local se requieren las 2/3 partes de los votos. Y ahí sí, los 12 diputados del PAN y el del Verde no estaban a favor y votaron en contra. 2 veces después, o sea, 2 ocasiones distintas y después, Morena intentó subir esta misma iniciativa para reformar la Constitución. No les alcanzaron los votos. Correcto. Entonces, la semana pasada llega la tercera juez de distrito y le dice a todos los diputados, todos están multados por 27,000 pesos de multa, o sea, los 35 diputados más el director jurídico, por desobedecer a la corte. Y aparte que en el marco les dicen, si tú desobedeces y desacatas a la corte, no solo hay multa, después te podemos, porque los amenazan con inhabilitación. Entonces, los 12 diputados del PAN y el del Verde, pues prácticamente fueron sometidos. O sea, ¿qué es lo que mucha gente digo? Fíjate cómo desde una Suprema Corte que está centralizando facultades, invadiendo facultades de la esfera competencial del diputado. O sea, el diputado legisla y la Corte interpreta, pero ahora la Corte también legisla. Y hasta los mismos diputados de la oposición les impide ser oposición, porque a todos los obliga a votar igual. Entonces, pues votaron, si mal no recuerdo, habrá sido el lunes o martes de esta semana, que hasta en la revista Proceso salió, ¿no? De que, oye, votaron todos por unanimidad y a regañadientes. Pues claro que fue regañadientes, amenazados y casi maniatados. Tú dime si eso es un sistema democrático y federal en el que una Suprema Corte de la Ciudad de México obliga a borrar, a modificar una constitución local, que el texto decía, se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, salvo las excepciones contempladas en el Código Penal. Entonces, ni siquiera era una redacción que impidiera a las mujeres acceder al aborto como está estipulado en nuestro Código Penal. O sea, es decir, no es que los pro vida seamos antiderechos o que seamos medievales o anacrónicos o ignorantes. O sea, porque desde que se despenalizó, lamentablemente, pues han proliferado las clínicas privadas de aborto y están asesinando un montón de bebés. Y que desde antes de la despenalización ya estaba el programa de aborto legal y seguro, que con nuestros impuestos en los hospitales de segundo y tercer nivel, que creo que es el Orán, el de Valladolid y el de Tizimín, están haciendo abortos. Y no nada más hasta la semana 12 por libre decisión, sino porque cuando dicen que las violaron, o cuando dicen que peligra su vida, se han hecho abortos de hasta de 32 semanas de gestación. Te voy a interrumpir un momentito, vamos a unos mensajes Claro, y regresamos, por favor. Amigos, estamos de nuevo aquí platicando con la licenciada Alejandra Llanes Rubio. Como dije en un principio, ella es abogada, coordinadora de conciencia y Derechos humanos. No puse mis lentes. Yo estoy acostumbrándome a estos y de repente me mareo. Y vocera de la red Pro Yucatán. Correcto, muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Es un gusto tenerte aquí, Alejandra.
Pues bueno, entonces nos quedamos en que, bueno, desde la Suprema Corte nos están imponiendo reformas. Y bueno, estamos hablando del aborto. Pero científicamente se ha comprobado que las mujeres que abortan tienen mayores riesgos de tener problemas en su salud física y mental. Y yo tengo 6 amigas que han abortado, ¿no? Por distintas causas, algunas arrepentidas, la mayoría, algunas no, pero todas tuvieron problemas de salud mental. Todas tuvieron, o sea, ese síndrome post-aborto que insiste el lobby abortista que no existe, sí existe. ¿No? Ojalá, de verdad, ojalá fuera una mentira de nosotras, no lo es. Algunas de ellas se tuvieron que ir al psicólogo, otras con el tiempo lo han ido trabajando. En Yucatán tenemos retiros ¿no? que ayudan a las mujeres a sufrir, a superar sus depresiones por pérdidas gestacionales, ya sean voluntarias o involuntarias, porque hasta las mujeres que abortan sin querer también llegan a sufrir de la depresión post-aborto. Claro. Entonces sí estamos hablando de que, bueno, se está despenalizando el aborto, se pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, y que también la preocupación es que esta Suprema Corte centralista no solo está anulando la democracia porque no deja a los diputados de oposición ser oposición, nos está violentando el principio del federalismo, porque para esta Suprema Corte todas las constituciones tienen que ser iguales, y eso como Estado es grave, es peligroso, porque el contexto y la situación de Yucatán es muy diferente de Jalisco. Entonces, si ni siquiera podemos hacer leyes a nuestra manera, a nuestros problemas, a nuestros contextos, claro, pues qué complicado se hace defender los derechos humanos y salvaguardar la vida de las personas. También están violentando el principio de la certeza jurídica, que no nada más es un principio, es un derecho, la certeza jurídica, porque la misma Suprema Corte está siendo muy injusta. El año pasado se modificó la ley de amparo, regresamos a la fórmula Otero, que los amparos... La fórmula Otero... o sea, cuando se creó el derecho de amparo, el amparo se creó para defender al ciudadano ante un acto de autoridad. Correcto. Entonces, por ejemplo, llegaba el gobierno y decía, ¿sabes qué? Te voy a expropiar tu casa porque decidí que voy a hacer enfrente a una carretera. Tú podías tramitar tu amparo y a través de él protegerte de un acto de autoridad. Entonces, con ese amparo tú te protegías y ya el Estado no podía ni quitarte tu casa y ni venderlo, ¿no? El último, así como un ejemplo bonito de los que puedo dar de los derechos del juicio de amparo, es que en el 2024 algunas organizaciones de derechos humanos, ¿no?, tramitaron amparos contra la obligación de entregar nuestros datos biométricos al gobierno. No nos amparamos todos los mexicanos, solo algunos. Y gracias a esos amparos, no fuimos obligados a entregar nuestra información confidencial e íntima al gobierno. Pero con un gobierno que el año pasado modificó la reforma judicial y con la reforma a la ley de amparo, entonces ya los amparos ya no tienen efectos generales. Regresamos a la fórmula Otero, que fue la original, que solo se brindaba protección a quien tramitara el amparo. Entonces, si nos vuelven a pedir los datos biométricos, solo se va a proteger, bueno, de hecho nos están pidiendo los datos biométricos, entonces solo se va a proteger a quienes tramiten el amparo y se les conceda, porque bueno, habría que ver si se nos va a conceder con una corte que ya no es meritocrática. Pero pues sí, o sea, al final también creo que la reflexión es no se democratizó el acceso a la justicia, porque ahora si no tienes dinero para pagar tu amparo, pues ya no te puedes proteger. Pero en este caso la Suprema Corte es muy simpática, es muy inconstitucional e injusta, porque para unas cosas aplica efectos generales, como es el aborto o la transexualidad en los niños, o como limitar la objeción de conciencia, y para otros asuntos se aplican los efectos particulares. Cuando alguien se queja que por lo del Tren Maya, o porque los datos biométricos, o por la contaminación a X, Y o Z, bueno, entonces nada más se protege a los quejosos y no a todos. Pero cuando estamos hablando de agendas ideológicas, sí le dan efectos generales, que eso es una contrariedad y es una cosa totalmente irregular. También está violentando el principio del debido proceso, porque ahorita como lo vimos en Yucatán, pues quien fue llamado a juicio, al proceso, fue el Congreso como un poder. El poder legislativo de Yucatán es el Congreso. Pero están multando y queriendo castigar
a los diputados en lo particular. Y los diputados no fueron parte del proceso. Entonces, hay una violación del artículo 16, no hubo un debido proceso, los están multando y castigando cuando ni siquiera fueron notificados desde inicios del proceso legal. Está anulando la democracia, está violentando el federalismo y también está violentando el principio de división de poderes, porque me decía una diputada de aquí, una diputada de oposición muy valiente, que se llama Maritel Bohem del PAN, decía, es que nosotros estamos muy preocupados porque, pues, ¿para qué estamos los diputados si ya no nos dejan discutir, analizar y discernir? Porque ya desde la Ciudad de México, la Suprema Corte nos dice cómo reformar. Entonces, ¿para qué vamos a tener diputados si ya desde arriba les dicen cómo hacerlo? Entonces, una corte sumamente dictatorial que cree que los diputados están para obedecer a la corte y no, están para representarnos al pueblo. Entonces, todo tiene que ver con la vida, porque pues están promoviendo políticas públicas que vulneran el derecho a la vida, que ponen en riesgo la salud física y mental de las mujeres, y que ahorita es el tema del aborto. Pero veamos en Morelos cómo desde la Suprema Corte les dijeron, tu marco normativo respecto a la objeción de conciencia es inconstitucional, te damos estas sugerencias, vuelve a reformar. ¿Qué hizo el Congreso de Morelos? Reformaron como ellos quisieron, no como la Corte les dijo, que fue casi igualito a lo que les anularon. Y ahorita hace un mes ya se los volvieron a declarar inconstitucional. Y en la discusión del 12 de mayo de este año, en la página de la Suprema Corte, es muy interesante y los invito a que escuchen la discusión de los ministros, porque están muy enojados de por qué no obedecieron los diputados de Morelos y casi diciendo cómo los vamos a obligar que hagan lo que queremos. Tú dime si no hay mayor muestra de exceso en Morelos. Y ahorita también en Puebla los diputados de Puebla están igual que con nosotros, pero no con el tema del aborto, con el tema de legalizar la transexualidad en la infancia. Y están sumamente preocupados porque dicen, oye, es que un niñito no puede tatuarse, no puede tomar alcohol, no puede fumar, no puede manejar, no puede decidir qué carrera estudiar, porque están inmaduros. Pero quieren que se puedan cambiar de sexo. O sea, incluso dentro de Morena, los diputados en Puebla están sumamente, o sea, no todos, pero muchos acongojados porque sí tienen claro que a la infancia se le tiene que proteger. No los puedes aventar al ruedo de la autonomía sexual cuando no hay una corteza cerebral frontal madura. Entonces, o sea, veamos cómo este exceso de facultades de un poder judicial central pone en riesgo todos los derechos humanos y la defensa de la vida. Y tenemos que hacer algo, nos tenemos que hacer cargo. O sea, sí tenemos que hacer cultura, tenemos que decirle a la gente, ¿sabes qué? Es importante que en próximas elecciones equilibremos las cosas, tenemos que impulsar como ciudadanía una corrección a la reforma judicial. Necesitamos que los diputados locales defiendan su esfera competencial y que quienes impugnen su autonomía, su soberanía, que es nuestra soberanía, porque nos representan a nosotros, aquellos diputados que empiecen a impugnar estos excesos de la Corte, pues los tenemos que apoyar, porque no podemos regresar al centralismo del siglo XIX, ni del siglo, ¿no? O sea, eso fue motivo de guerra en el siglo XIX. Es como si no hubieran leído la historia y no aprendiéramos de ella, ¿no? Vamos a otro corte, amigos, y estamos con ustedes en un momentito. No se vayan. Bien, estamos en el tema muy candente, un tema muy interesante, un tema que yo creo que todavía con nuestra libre expresión podemos mencionarlo y realmente pues te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo. Gracias. Porque sé que siempre tu agenda también está bastante tupidita. Pero mira, nosotros en realidad apoyamos mucho a todas las asociaciones, a todo lo que sea pro vida, a todo lo que sea que vaya en paz con la familia, en paz, que es el núcleo, siempre sigue y seguirá siendo el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, pues en nuestro programa Salvemos una Vida, pues de eso se trata, de tratar de apoyar a todas las iniciativas. Me daba risa porque ahora ya hay quejas porque vieron que un vecino pateó a un perro. Ay, si se enojan más por un perro o el huevo de la tortuga que por los niños o las madres de los desaparecidos, ¿no? Sí. Entonces ya hay o sea,
Eso dice mucho de que no es porque un perro no tenga importancia, pero creo que tenemos más importancia los seres humanos, ¿no? De nuestra misma raza, de nuestra misma estirpe. Pero bueno, así es de cambiante este mundo loco, ¿no? Que Sí, me está decía de un amigo cabeza. que está de cabeza, sí, Sí, está de está de cabeza y estamos así colgados de ello. Pero bueno, ¿quieres continuar? Pues sí, creo que como sociedad no hemos llegado o no hemos entendido el mensaje, ¿no? Vivimos en un panorama que es sumamente retador y que creo que si como ciudadanía nos ponemos las pilas podemos lograr grandes cosas. O sea, yo sí quiero ver esto en positivo, de manera luminosa y alegre, y es, uno, el partido mayoritario en México ha sido la abstención, ¿no? La gente no sale a votar, o sea, hay un 40% de abstención. Sí. Entonces, quienes ganan no porque sean mayoría, sino porque tienen ciertos puntos porcentuales más que la oposición. ¿Cuál es el reto? Que en este 2027 La gente votemos muchos. ¿Por qué ganó Vicente Fox y logró derrocar al PRI, que era un monstruo gigantesco? Sí. Porque el partido mayoritario no fue la abstención. Hasta los que no votaban salieron a votar. Sí. Ahorita tenemos que hacer eso, tenemos que convencer a quienes no votan, vota. Y no votes por un partido tal cual, sino vota por el segundo, o sea, no sé cómo decirlo, pero tenemos que votar por el segundo más fuerte, sea quien sea, para equilibrar y que no nos vuelva a pasar que un solo partido tenga todo. Jamás, o sea, en todos los ejemplos de la historia, no es que sea anti algo. La historia simple y llanamente nos ha enseñado que cada vez que a un grupo de poder le das todo, se vuelven locos. Llámese cualquier partido. Porque en su momento hubo otro partido que lo hizo, o sea, nada más cambió el nombre, pero los vicios, los problemas, las consecuencias, los daños son los mismos. Entonces, tenemos que resarcir, regresando al equilibrio de las cámaras y que ningún partido hegemónico vuelva a tener una mayoría de ese calibre. Entonces, ¿por quién vas a votar? Pues por el segundo más fuerte, que sea oposición. Y en cada lugar, esa oposición es un partido diferente. Entonces, yo no te puedo decir este color, este color. Claro. O sea, cada quien tenemos que discernir. Tenemos que convencer al que no vota que vote por el equilibrio. Segundo, ya votamos. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a nuestras casas. Somos bien poquitos los que estamos ahí de rejegos. Oye, ¿no? Que somos incómodos. Ay, ya llegó esta señora otra vez. Bueno, tenemos que ser 50 señoras y 50 señoros que demos seguimiento y que cuando veamos una injusticia seamos incómodos. Porque tenemos las políticas públicas malas, porque no hemos logrado ser. O sea, les damos un cheque en blanco. Y a mucha gente le digo, vamos a una metáfora a lo mejor muy chafa. No, pero vamos a suponer que México es una cafetería o un restaurante. Y en este restaurante tienes un gerente que era muy bueno, se vendían muchos desayunos, muchas comidas, muchas cenas, había ganancias. Ese gerente se enferma y se va y contratas uno nuevo. Y le empiezas a ver que disminuyen los desayunos, disminuye la comida, disminuye la cena. Pero como ya votaste por ese gerente, o sea, ya lo pusiste, te quedas en tu casa así. Es decir, no, si ves que no está funcionando, oye, a ver, ¿por qué bajó la venta? ¿Por qué bajó la calidad? Claro, ¿y qué pasa si ese gerente no da el ancho? Pues lo despides y pones a otro para que ese restaurante vuelva a funcionar de manera bien. Bueno, México es nuestra mayor empresa. No tenemos otro México. No tenemos otro México. O sea, si México le va mal, nos va mal a todos. Y no todos tenemos el dinero, bueno, no importa, me voy a vivir a España. O me voy... No tenemos otro país. Y sinceramente, si yo tuviera el dinero para irme a otro país, sería sumamente infeliz, porque en ningún otro país tenemos la comida y los valores que tenemos. México es, para mí es el mejor país del mundo. Y lo tenemos que defender. Entonces, hay que votar por los equilibrios. Queden quienes queden, tenemos que presionar para que se corrija la reforma judicial, para que de verdad se garanticen los derechos humanos. También como sociedad tenemos que seguir promoviendo la creación de políticas públicas que salvaguarden el derecho a vivir, que se le dé salud, que sea acceso a la salud mental a las personas. No hay muchas políticas de salud mental. Yucatán necesitamos muchas políticas de salud mental. Y creo que también es una tarea que se tiene que hacer siempre, no nada más en las elecciones. Es decir, vamos a dar seguimiento a lo que hace,
Porque aparte, también hemos tenido el ejemplo que ha habido malos funcionarios en todos los partidos, en unos más que en otros. Claro. Pero si estamos todo el tiempo auditando a este gerente, pues creo que los daños serían menores, ¿no? Entonces tenemos como sociedad de verdad que ponernos las pilas. Yo tengo entendido que desde varias organizaciones, incluyendo la red, vamos a promover observadores ciudadanos. No a favor de, o sea, totalmente apartidista. Claro, claro. Pero ¿cuál es el reto? Que en cada casilla haya 2 o 3 observadores ciudadanos para que al final de la jornada tengamos una fotografía del acta y poder salvaguardar la democracia y cuidar y promover que se respete los resultados que sean, porque queremos equilibrios. Queremos equilibrios. ¿Cómo supimos que Maduro perdió? Porque hubo observadores ciudadanos. Bueno, la gente de Maduro decía que habían ganado, pero gracias a los observadores ciudadanos que tomaron fotos de las actas, sabemos que Edmundo y Corina Machado ganaron 6 millones contra 2.8 millones de votos. ¿Por qué ganó Vicente Fox? Porque hubo observadores ciudadanos y porque los que nunca votaban, votaron. Salieron a votar. Ahorita tenemos que salir a votar, convencer a los que no voten que voten, y tenemos que cuidar las casillas. Y si tenemos, como dicen, al mazo dando, pero queremos equilibrios, queremos que ya la gente no se suicide, entonces vamos a ser más responsables de cómo se está administrando nuestro país. Así es. Ese es el reto. Así y sí, es mucho, o sea, no, o sea, se oye, ya te lo dije, pues es, Sí. o sea, es mucho trabajo. Mucho trabajo y mucha dedicación. Pero pues sí, como tú dices, realmente yo siento que inclusive, al menos por lo que respecta a nosotros, la cuestión de los suicidios tiene mucho que ver con esto también. Hay gente que está desmoralizada o hay gente que está descorazonada, ¿no? Entonces, pues definitivamente es un efecto más, ¿no? Es un efecto dominó, una cosa más tras Exacto, otra más, tras exacto, otra más, y se exacto. va juntando, Sí, y sí, la sí, gente sí. pierde la esperanza y se suicida. Sí, definitivamente. Y es un motivo muy fuerte, ¿no? Es un motivo muy fuerte porque el trabajo, la paz, la tranquilidad, la cuestión esta, pero bueno, ¿para qué seguimos? Vamos a hacer un pequeño break, vamos a unos mensajes y regresamos. Así es, Alejandra, así estamos en este mundo de cabeza. En este mundo de cabeza en el que humanizamos a las bestias y bestializamos al ser humano. Bestializamos al ser humano. Bueno, ya hay muchos seres humanos que también tienen su club de animalitos. Ay, El que se siente torito, el que se siente cabra, el que se siente... Yo no se las creo. O sea, si de verdad se sintieran animales, ¿por qué no comen croquetas diario? Así es. ¿Y por qué usan ropa? Si de verdad te sientes animal, andarías, no sé, en 4 patas totalmente Así desnudo. es. O sea, yo veo como un perrito, una cabrita, pues van al baño y no traen ropa, ¿no? Si de verdad eres terian, ¿por qué traes ropa? O sea, ¿no? ¿Dónde está? Ha de ser gente pagada nada más para distraernos con cortinas de humo. Ha de haber uno que otro que sí de verdad trae Sí, una claro. autoestima en el piso, pobrecito o pobrecita, y que Dios les ayude a que entiendan que como seres humanos son dignos y que Totalmente. pueden vestirse como animal, pero son homo sapiens sapiens. Así es, definitivamente. Sí, y si escarbamos más, vemos muchas cosas que de plano dice uno, esto, bueno, tal vez el tema no sea pero ya hasta tiembla aquí. Sí, hace como Ya está. un mes tembló, yo decía, Dios mío, vi que me mareé y la cortina y dije, uy, Sí. tembló, pero a mí me prometieron que aquí no Y temblaba. todo el mundo decía, si tiembla, nos vamos a Mérida, ahí no pasa nada. No, sí tembló y sí se sintió. Así es. Pero bueno, pues Alejandra, realmente es un panorama bastante retante, bastante de reto, lo que estás mencionando, y ojalá por pro de la vida, que sea más justa o más de protección hacia el ser humano, ¿no? Hacia nuestra condición de seres humanos, porque definitivamente pues nadie quiere o no pensar en acabar con el ser humano, ¿no? De alguna forma, con todas esas cuestiones de que se sienten animales, de que de los niños pueden tomar decisiones, de que esto y que lo otro, pues entonces yo creo que eso fomenta más o mucho más la cuestión de la locura en la que estamos viviendo.
Y fíjate que ahorita que estás diciendo, estoy buscando la nota, porque me llamó mucho la atención. Sí. A finales de mayo salieron notas en varios periódicos de que en México ya estamos entrando a un invierno demográfico. Ahora estoy buscando, me llamó la atención porque venía en un periódico que es bastante progre de España, que es muy bueno, pero sí es El país. El País. Y ahorita que estoy buscando la nota veo que también salió en otros medios de comunicación nacional. O sea, México estamos en un invierno poblacional. Entonces, ¿Invierno? poblacional significa que ya está disminuyendo la población en México al punto en que va a llegar a ser mayor la cantidad de adultos mayores que de niños. ¿Quién va a pagar las pensiones de los adultos mayores? De por sí nos administran mal. Nos han vendido hasta el tuétano de que somos muchos y de que estamos acabando con el medio ambiente. Tuve yo que leer y escuchar un montón de documentales para entender que lo del cambio climático, claro que estamos, ¿no?, en periodos de más calor que en otros, pero vemos que a lo largo de la historia de la humanidad el cambio climático ha ocurrido porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. Y no es que estemos produciendo, o sea, no es por el dióxido de carbono. Ojo, esto no significa que no tenemos que cuidar el medio ambiente. Así es. Claro que tenemos que proteger al perrito, al gatito. La otra vez fui a una comunidad y sentí tan feo de ver un gatito el que le habían cortado la cola con el machete y ahí tenía la cola así abierta. Y yo tengo un gato y un perro y a veces el perro me da ganas de matarlo cuando hace cosas de que se come los Kleenex y hacen unas cosas horribles. Digo, uy, qué perro, se le va a dar ébola. Pero no para maltratarlo, ¿me explico? Claro, y eso claro. está, o sea, claro que tenemos que proteger a los animalitos, pero también tenemos que ver que los seres humanos tengamos una buena educación, que tengamos condiciones para salir adelante. Tenemos que ver cómo en algunas políticas públicas, lejos de empoderarnos, nos están quitando herramientas para poder pensar. O sea, con la nueva escuela mexicana, cómo estamos perdiendo terreno en matemáticas, en historia, los valores, o sea, porque esto no, la filosofía se quitó desde el 2004, si mal no recuerdo. Entonces, no nos están empoderando como ciudadanos. Entonces, tenemos que empoderarnos nosotros, pero ¿cómo? Con educación, señores. Y tenemos que participar, lejos de ser apáticos, tenemos que participar más. Yo sí les invito a que nos busquen en las redes de la Red Pro Yucatán para ser observadores ciudadanos apartidistas, porque aquí lo único que queremos es ver que las cosas se hagan bien, que se respeten los resultados. Obviamente muchos de nosotros lo que queremos son equilibrios, ¿no? Claro. Hay que votar por el mejor perfil disponible, pero no es para darle el cheque en blanco, sino para darle seguimiento y exigir. Así es. ¿Y qué necesitamos en Yucatán? Pues políticas que atiendan la salud mental, que no nos obliguen a promover el aborto como en la Ciudad de México. Si en la Ciudad de México se perdieron los valores, pues es la Ciudad de México, pero la realidad de Yucatán es diferente, Así es. ¿no? Y también tenemos que ayudar a apoyar a estos diputados que emprendan la defensa de sus facultades y derechos, porque si no, pues para qué tenemos congresos locales si ya la Corte nos va a decir cómo vivir en nuestras casas. Ya, manda la receta y ya, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente, ¿cuánto tiempo hace que existe Provida? Uy, yo creo que el movimiento Provida ha existido siempre. A lo mejor no con esa etiqueta, pero en el momento en que se crearon los primeros lugares de acogida para niños huérfanos, para ayudar a las mujeres en vulnerabilidad, yo sé que los movimientos Provida se fortalecieron mucho en el 2007, paradójicamente, que fue cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Creo que ahí fue cuando nos cayó el 20 de que, ups, o sea, hay verdaderas intenciones para vulnerar el derecho a vivir dentro del vientre materno, dentro de la gran desgracia que fue la despenalización en la Ciudad de México, porque al día de hoy han sido asesinados más de 230,000 personas, que dicen que son 5 estadios aztecas. Ahorita que vean el mundial y que vean el estadio lleno, imagínense, esos 5 veces son las personas que no se les dejó nacer, no se les dejó vivir. Y ahí se empezó a fortalecer. Y que también sirve de reflexión, porque del 2007 se despenalizó a nivel nacional hasta el 2021, pero no por la vía democrática. Nunca tuvieron los votos para hacerlo a través de los congresos. Tuvo que ser a través de litigios estratégicos que Gira instrumentalizó con otros
movimientos aborteros, ¿no? Entonces fue el litigio estratégico de Coahuila, el de Sinaloa, el de la Ley General de Salud, después se fueron a Aguascalientes, a Morelos, no sé si ya dije Sinaloa, y se me están olvidando 2 estados más, y metieron más de 20 amparos, ¿no? Y ellas mismas lo dicen en sus informes de trabajo, metieron más de 20 amparos en distintos estados para ir quitando ¿no? Para solicitar la inconstitucionalidad de los códigos penales, y por eso en Yucatán se nos declaró inconstitucional nuestro marco jurídico y fueron obligados porque dentro de Morena tampoco querían todos, ¿no? Pero pues es que la corte dice, y como son bien mansos, por no decir con la entonces oye, pues es que hay que defenderse, porque eso no está bien, que nos estén obligando a hacer las leyes como ellos dicen. Así es, así es. Alejandra, pues realmente muy interesante tus conceptos y muy interesante todo esto que mencionas, y yo pienso que, como tú dices, lo más importante yo creo que en la vida es el equilibrio. Así es. Tanto el equilibrio emocional de las gentes como el equilibrio de paz, el equilibrio de vivir una vida más sana y más libre y más tranquila, y de los poderes igual. Porque los poderes enloquecen a veces. Bien, pues el tiempo se nos ha ido, no nos queda más tiempo. Ya se nos acabó. Qué lástima, se nos fue como agua. Como agua. Pues amigos, amigas, este es el programa de Salvemos una Vida, y esperamos que también voy a dar el teléfono, que es el de Salvemos una Vida, el 9999 24 59 91. Repito, 49-24-5991, las 24 horas del día. Siempre hay una persona del otro lado de la línea, donde te va a escuchar, te va a acompañar, y de alguna forma a reubicarte en algún lugar donde puedan darte una ayuda, si es que no nosotros mismos, como Salvemos una Vida, podamos hacer. Realmente este sistema, este servicio que lo hacemos es totalmente gratuito, no hay nada, ni un costo de nada. Lo hacemos precisamente por salvar vidas, y cuando decimos salvar una vida, es salvar a veces una familia. Claro. Así que, pues... Y toda vida cuenta, toda vida importa. Así es. Todos somos especiales, y si hay alguien que esté triste y deprimido y que piense que no vale la pena vivir, decirle, de verdad eres importante, y le puedes dar mucha luz a alguien que te necesita. Y que no estás solo. Así es, no estás solo. Siempre hay. Y te necesitamos. Así es. Vivo. Muchísimas gracias, y amigos, que pasen un feliz fin de semana, y Hermoso viernes. hermoso viernes. Gracias, Alejandra. Muchas gracias.